Buenas, ¿qué tal? Soy César Arenas y este es el tercer video dedicado a hablar de la historia de la Puglia. El mapa que tenemos al frente es del año 300 más o menos antes de Cristo, pero conviene hablar de algunas cosas previas que han ocurrido en esta parte. Primero, hacia el año 400, el tirano de Siracusa, Dionisio I, empezó a conquistar las ciudades de la Magna Grecia de Sicilia y casi a tomar el control completo de la isla, salvo por los territorios occidentales que estaban bajo el dominio de Cartago, y luego empezó a ascender por el sur de Italia, el sur de la península. Producto de esta invasión, digamos, ¿no? de esta nueva dominación, las ciudades de esta parte decidieron formar una liga, la famosa Liga Italiota, ¿no? Esta liga estaba formada por ciudades-estado que no querían caer bajo el dominio de los siracusanos. Dioniso II continuó la política expansiva de su padre y se alió, por ejemplo, con los lucanos, que atacaron Tarento hacia el 338, por ahí, antes de Cristo. Esto motivó a que los tarentinos, que eran, digamos, la ciudad más importante de esta parte de la Magna Grecia, pidieran ayuda al reino de Epiro, fueran con unos embajadores al reino de Epiro. Epiro está ubicado en lo que actualmente es el noroeste de Grecia. Era un reino, digamos, griego, pero griego en el sentido como los macedónicos, ¿no? También con costumbres propias. Y los epirotas enviaron, bueno, bajo su rey, fueron a ayudar a los tarentinos. Fue el rey Alejandro, que logró vencer a los lucanos, ¿no? y a los mesapios que se habían unido para atacar Tarento. Luego Alejandro quiso él mismo formar su propio imperio italiano, conquistando las ciudades-estado de esta zona. Sin embargo, fue vencido y fue asesinado, con lo que terminó esta aventura de los epirotas en esta zona, ¿no? Sin embargo, motivó un antecedente de su participación en los asuntos de este territorio. Bueno, el siguiente protagonista importante, o los siguientes protagonistas importantes, son los romanos y los sámnitas. Los romanos, que venían del norte, empezaron a conquistar los territorios del sur y tuvieron una serie de guerras importantes contra los sámnitas, de los que ya hablamos en un video anterior. Y producto de la segunda guerra sámnita, ¿no? los romanos conquistaron lo que era territorio de los daunos, lo que actualmente es la Folla y parte de Barletta Trani. Y entonces esta zona de aquí, ¿no? fue conquistada hacia el 300 a.C. y el producto de la tercera guerra sámnita conquistaron esta parte de acá, más o menos hacia el 290 a.C. Entonces, hacia el 290, este era el límite de los territorios romanos. Continuaron los romanos con su política expansiva, obviamente, y empezaron a invadir los territorios de las ciudades-estado de la Magna Grecia, de la Liga Italiota. Fue así que los tarentinos, por segunda vez, pidieron ayuda a los reyes de Epiro, y esta vez quien escuchó el llamado fue Pirro, ¿no? el famoso Pirro, que decidió desembarcar en Tarento hacia el año 280 y inició una serie de campañas por la península que le dieron bastante fama, ¿no? Lo primero que hizo Pirro fue desembarcar en Tarento y en el año 280 a.C. se enfrentó a los romanos en la ciudad de Heraclea, de la que ya hablamos en un video anterior, y luego llegó hasta muy cerca de Roma. Sin embargo, firmó un tratado con los romanos que frenó su avance. Luego se enfrentó Pirro con los romanos de nuevo el año siguiente, continuando las guerras, ¿no? que habían sido tenidas por el invierno, en Ausculum, y los venció. Fue su segunda victoria contra los romanos. Pero luego Pirro cometió el que creo fue su principal error, que fue decidir ir a la Sicilia para conquistarla. De hecho, conquistó casi toda la Sicilia, salvo un puerto cartaginés, o sea, casi los bota a los cartagineses de la isla, y empezó a aglutinar a todas estas ciudades-estados bajo una especie de pequeño imperio personal. Pero esto le costó demasiados recursos,
por lo que los romanos volvieron a la carga, ¿no? Y hacia el año 275 ocurrió la famosa batalla de Beneventum en territorio samnita, ¿no? Donde Pirro pierde. Esto motiva que Pirro decida embarcarse hacia Epiro en el 274 y volver a su patria, que tenía ciertos problemas, por ejemplo, con los macedonios, con el reino macedonio, ¿no? 2 años después, en el 272, las tropas romanas llegan a Tarento y las tropas epiriotas que había dejado Pirro, sin batalla, entregan las armas, y con eso formalmente se cierra la conquista del sur de Italia, todavía no la Sicilia, que sigue bajo dominio de Cartago, pero sí el sur de Italia por parte de los romanos, ¿no? Solo un dato más que habría que agregar es que durante la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Más o menos hacia el año 216, por ahí, toda esta zona del sur de Italia va a pasarse al lado de los cartagineses y va a tener una cierta autonomía por unos años, ¿no? Hasta que los cartagineses son vencidos en dicha guerra, ¿no? Con lo cual vuelven al dominio romano. Con eso cerramos este tercer video sobre la historia de la Puglia.